Hola, hola mi gente, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de Power Payaso, John Wayne Gacy, uno de los asesinos seriales de jóvenes. Si les gusta el video, no olvides suscribirte, dejar su like y compartir. Muchas gracias, espero que sea de su agrado. Nacido en Chicago, Illinois, el 17 de marzo de 1942. Sus víctimas, chicos, fueron 26 enterrados en un semisótano de su propia casa y otros fueron lanzados en un río cercano. Ese tipo estaba verdaderamente loco y psicópata. Fue el único varón y el segundo de 3 hijos, nacidos de sus padres, John Stanley Gacy, de profesión maquinista, y de Marian Elany. Vamos a hablar de un poco de sus padres. Eran de ascendencia polaca y danesa. En su infancia sufrió de obesidad. A causa de su obesidad tenía muchísimo bullying en su escuela. Su madre cariñosamente le llamaba Johnny. ¿Cómo empezó su trastorno psicológico para convertirlo en el asesino que fue? Era castigado frecuentemente por su padre, un alcohólico enfermo nato que abusaba físicamente, verbal y psicológicamente de toda su familia, llegar hasta los golpes, maltratar a su mamá. Tanto en su infancia y en su adolescencia se esforzaba después que su papá lo tratara mal porque él ya le gustaban los hombres, para hacer que su padre se sintiera orgulloso de él, porque ya su padre lo miraba afeminado, que tenía orientación sexual hacia los chicos, pero su papá más lo maltrataba, diciéndole marica, insultos muy graves que llegaban a dañarlo psicológicamente. Tanto llegó la gravedad de sus insultos que ni iba a la escuela porque era el niño afeminado de la clase y le preguntaban sus compañeros por qué llegaba golpeado. A los 9 años fue abusado sexualmente, por eso su orientación más que todo hacia los niños, por un amigo de su familia. Sobre ese abuso no se hizo nada al caso, ni lo comentó con sus padres. Después, a los 11 años, porque pasaba mayormente solitario, era un niño, salía de su escuela, de su casa, pasaba solitario totalmente. Estaba jugando en un columpio y se golpeó su frente. A causa de eso, empezó a sufrir a los 16 años de muchos desmayos. Sus padres pensaron que era acto de dar lástima y lo llevaron al doctor ya cuando el niño de 16 años empezó a decaerse. Le decía a su mamá y a su papá que le dolía mucho la cabeza. Le dieron medicamentos para el caulo que se le estaba formando en su cabeza. Ya estaba entre la vida y la muerte. A la edad de 20 años dejó su casa y se mudó a Las Vegas, Nevada, donde trabajó en una funeraria. Ahí empezó todo su trastorno también durante 3 meses y fue donde empezó, mi gente, a tener apreciación por los cadáveres.
Este acto regresó al domicilio de sus padres después de haber trabajado en la funeraria. Luego que llegó a su casa, buscó un trabajo y obtuvo un puesto de directivo mientras era aprendiz en una compañía de zapatos de Nutbush. Poco después de su graduación, el tipo le ponía mucho desempeño en lo que es el estudio y el trabajo. En 1965 se mudó a Springfield, Illinois, para trabajar como vendedor. Ahí conoció a su compañera Madeline Mayer y se casaron en septiembre del mismo año. Fue una relación súper rápida, sin conocerse. Después de terminar su periodo de aprendiz, imagínense bien, mi gente, ascendió a encargado del departamento. Fue muy activo en la organización de Springfield y se unió a la organización de Jaycee y ascendió de vicepresidente en 1965, también del mismo año. El tipo el payaso, iba para arriba, cada escalón tras escalón. Era su etapa de su vida de éxitos. Según un estudio, ¿verdad? Un dato muy importante que diré del profesor de sociología de la Universidad de Alabama, Dennis Peck, John Wayne Gacy contrajo nupcia en 1965 debido a sus problemas sexuales. Muy rara vez conseguía una erección. Escúchenme bien, ya es que el tipo nada más se casó por demostrarle a la sociedad o por el bullying que le hacía, por su papá también que lo tildaba de marica, pero él no aceptaba que realmente era homosexual. Después de tantos intentos, logró procrear a su primera hija, ya que su relación con su esposa estaba muy frágil, ya que él no tenía erecciones. Se dice que ese mismo año tuvo su primer encuentro sexual con un hombre, cuando su esposa salía de vacaciones con su hija. Logró meter varios jóvenes de entre 15 y 16 años y abusar a la fuerza sexualmente a golpes. Después su primer matrimonio terminó de ser detenido el 10 de mayo de 1968, declarado culpable por abuso sexual a menores. Un chico lo fue a denunciar, hallaron las pruebas necesarias para detenerlo. Fue sentenciado a 10 años de prisión por este crimen. Pero después de 18 meses recluido en la penitenciaría estatal de Anomasa, salió en libertad condicional el 18 de junio de 1970 debido a su buen comportamiento. Han entrevistado los policías que cuidaban la cárcel y no lo podían creer después de años más tarde que se dieron cuenta de todos los asesinatos. Se quedaron admirados, mi gente. Nunca pensaron que esta persona iba a hacer tantos actos como los que hizo. Después de abandonar la cárcel, se mudó nuevamente a Illinois, donde ocultó su registro criminal. Era un tipo súper inteligente. Un dato, ¿verdad? Todas estas personas que son inteligentes, asesinos seriales, son súper dotados, tienen
IQ más relevante de la sociedad. Realmente son nacidos para matar. A causa de todo esto, mi gente, él no pudo ver lo que es a su padre morir, no le dieron permiso. Murió de una cirrosis hepática. No le dieron el permiso. De ahí el John Wayne Gacy no tuvo otra opción nada más de llorarlo en silencio. Tiempo después que salió de la cárcel, en 1971 compró una casa en el sector anónimo de World Park. Allí estableció su propio negocio dedicado a la construcción. La casa en la que residía fue demolida el 3 de mayo de 1979 y en 1982 se construyó otra en su lugar. Este tipo, mi gente, se casó por segunda vez con Caroline Hough, una mujer divorciada que conoció en la secundaria, era amiga de sus hermanas. Junto a sus dos hijos que ya tenía Carol, porque también ella ya había tenido lo que es un matrimonio anteriormente, se mudaron con él. Y tiempo después, Carol Hough se divorció de él en marzo de 1976. Ya que esto le permitió usar como su casa para la matanza de jóvenes. En ese tiempo, en los siguientes meses, mató a 14 personas más. ¿Por qué este tipo no duró con ninguna de sus esposas? Las dos esposas que tuvo le encontraban lo que eran revistas, fotos, cartas. Tenía un póster pegado de un hombre desnudo. Sus relaciones sexuales no servían porque no se le tenía erección. Se dieron cuenta que su orientación sexual era realmente para los hombres. Se convirtió en un importante y respetado miembro de la comunidad y además, como fue conocido por su show como payaso, le ayudaba a las personas de la comunidad. En dado caso, también se ofrecía para dar despensas a los más necesitados, regalar sillas de ruedas, llegar a hospitales vestidos de payaso, alegrarle la vida a un niño con una sonrisa, a las personas mayores, donaba parte de su dinero. Cuando en la comunidad le decían que había un cumpleaños, él iba con toda la buena intención de hacer su show como payaso. Aquí, contado por él mismo, van sus asesinatos. Cada uno de ellos los voy a ir mencionando. Crímenes explicados por el sentenciado. Vamos a hablar un poco de sus crímenes que hizo este psicópata. En julio de 1971 conoció a un joven, Michael Reed, que fue contratado por Gacy para su empresa de reformas a cambio de alojamiento y sexo. Gacy lo golpeó con un martillo en la cabeza y el chico pudo escapar el día siguiente. Por lo general,
este asesino se fijaba en lo que eran personas de bajos recursos, chicos, normalmente desde los 16 a los 20 y tantos años. No le gustaban totalmente jovencitos, y realmente se fijaba que tuvieran lo que eran problemas económicos, y por medio de ahí los engañaba, les regalaba comida y se los llevaba a su casa, y ahí abusaba sexualmente de ellos. También el 2 de enero de 1972 recogió a un chico de 15 años, escúchame, 15 años, Timothy McCoy. Al día siguiente lo mató a puñaladas en su propio domicilio y lo enterró bajo su casa, siendo el primer asesinato, confesó Gacy. Esto causaba súper malos olores y él notificaba a sus vecinos que estaba mala la coladera. De hecho, llegó un tiempo a hacer trabajos sociales, que él iba a arreglar lo que es todo lo que es las coladeras. Decía que las ratas se morían por el calor y cuestiones así para engañar, y nadie sospechaba de él porque era una persona ejemplar. Hacía en 1975 también, Carol Huff ya sospechaba que era su esposa, que las continuas ausencias nocturnas de su marido no eran por trabajo. Él se salía todas las noches a lo que es a buscar chicos, y pues no tenían relaciones íntimas y cosas así. Ya había una sospecha más, sino para mantener relaciones sexuales con adolescentes. Escúchenme, en el sótano de su casa, aunque no imaginaba los crímenes que ahí mismo se cometían dentro de su propia casa. El 29 de julio de 1975, John Butkovich, de 16 años, fue violado y estrangulado tras una pausa delictiva de más de 3 años. El posterior divorcio de Gacy en marzo de 1976 le permitió tener más tiempo, más espacio para sus actividades delictivas, iniciando una dramática escala de crímenes a un ritmo de 1 cada 3 o 4 semanas. Él ahí aprovechó, ya que no tenía esposa ni nada, aprovechó lo que es a llevar a los chicos y abusar de ellos. Utilizaba varias armas, lo que era cuerdas, esposas, martillos, para mortificarlos, ahorcarlos, hasta llegar a asfixiarlos, y ya muertos también abusar de ellos. En 1977 también David Daniel, que por aquel entonces tenía 28 años, declaró que John Wayne Gacy le ofreció llevarlo a la estación de autobuses, pero Daniel rehusó. También dijo que Gacy era muy insistente, llevándole a pedir 7 veces y muchas veces: por favor, vete conmigo, e incluso ofreciéndole droga. De 2 víctimas que fueron reportadas como sobrevivientes, Daniel es el único vivo. Para relatar el procedimiento de John Wayne Gacy, el cual consistía en atarlos, torturarlos de diversas formas, sodomizarlos y por último estrangularlos. Ese era su modo operandi de trabajar, de matar, de engañar de este tipo. En junio de 1978, tras asesinar a Timothy, de 20 años, tuvo que abandonar el cadáver en una zona fluvial, ya que no le cabían más cadáveres enterrados en su casa. Tenía docenas de cadáveres.
no le quedó de otra de ir a los ríos a aventarlos. Y fueron chicos, adolescentes, niños y ya personas ya del último de 25 y tantos. Ninguna sospecha recayó en Gacy hasta el 12 de diciembre de 1978, ya después de tantas denuncias, tantos jóvenes perdidos, y pues los vecinos dijeron a la policía que él hacía sus fiestas de noche con chicos y por atando cabos fueron a dar con John Wayne Gacy. Cuando fue investigado después de la desaparición del adolescente de 15 años Robert Pierce, a quien su compañera de trabajo le vio por última vez camino de una entrevista de trabajo con Gacy. Un registro en casa de John en Norwood Park reveló diversos artículos relacionados con otras desapariciones. Curiosamente, fue arrestado días más tarde por tráfico de drogas. El 22 de diciembre de 1978, Gacy acudió a sus abogados y confesarles sus crímenes, harto de la constante vigilancia de la policía. Llegó incluso a decir que eran sus escoltas e invitarlos a su casa. Declaró haber asesinado por primera vez en enero de 1972, cuando al clavar el cuchillo en el cuerpo de un joven y ver cómo su sangre brotaba del cuerpo, sintió una sensación de excitación y esta comenzó a gustarle, mi gente. También comenzó a haber matado a 33 individuos e indicó la ubicación de 29 de los cuerpos a la policía. Estaban enterrados en su propiedad. Llegó incluso a presentar a la policía un plano de la ubicación exacta de los cadáveres. Las otras 4 víctimas dijo que las había arrojado al cercano río de Des Plaines. Al menos una de las víctimas fue recogida en la estación de autobuses. Los individuos más jóvenes tenían, ahí donde yo les explico, solo 14 años y el mayor era de 27. Le gustaban puros niños. Este vato estaba súper loco, mi gente. De las víctimas nunca fueron identificadas. Los cuerpos fueron descubiertos desde diciembre de 1978 hasta abril de 1979, cuando la última víctima conocida fue hallada en el río Illinois. Este tipo era un desgraciado demente, realmente. Por eso hay que tener mucho cuidado a quién le brindamos nuestra confianza. Un consejo bueno. En 1998, mientras se realizaban reparaciones en el estacionamiento trasero de la casa de la madre de Gacy, hasta en la casa de su mamá, las autoridades encontraron restos de al menos 4 personas más. Ese tipo, donde sea, iba a enterrar en la casa. Muchos dicen que se enterró en donde él ejercía su trabajo, también enterró cuerpos. En realidad no tienen exactamente no tienen una cifra. En 2010 se reabrió el caso
Desenterraron 8 de los cuerpos que a la fecha no habían podido ser identificados. Y gracias a los avances tecnológicos se extrajo el ADN de las víctimas y se pudo identificar a la víctima 19 como William Hirsch. Más tarde, en el 2017, no hace mucho, mi gente, se logró identificar a otros jóvenes. Víctima 24, James Byron Hutchinson. En 2021 se logró identificar otra víctima de Gacy, Alexander. El día de hoy quedan 5 víctimas de John Wayne Gacy sin identificar. Realmente no hay una cifra, solo tienen una cifra que fueron 33, otros dicen que fueron 40, otros dicen que fueron 50, otros 23, pero realmente no hay una cifra exacta. Era un tipo loco maniático. Juicio y ejecución. El 6 de febrero de 1980 comenzó el juicio de Gacy en Chicago. Durante el juicio se declaró inocente el sinvergüenza alegando problemas de orden mental, pero sin embargo su testimonio fue rechazado, ya que se le realizaron varios estudios dándole resultados negativos. Es decir, que no tenía ni padecía ningún problema mental. Y aquí viene su abogado en defensa, argumentó que John tenía lapsos de locura temporal en el momento de cada asesinato, pero antes y después recobraba la normalidad para atraer y disponer de sus víctimas. En un momento del juicio, la defensa de Gacy intentó afirmar a mi gente que los 33 asesinatos fueron de muerte accidental como parte de una asfixia erótica. Pero el forense del condado de Cook demostró con evidencias que estas afirmaciones eran imposibles. Además, Gacy ya había confesado a la policía que era incapaz de suprimir tal evidencia. Cuando entraron a su casa a hacer los cateos de su casa, de su mamá, de sus empresas donde trabajó, tenía muchos juegos eróticos, esposas, látigos. De hecho, encontraron uno que era bien macabro, que era como de púas. Le encantaba la obsesión en la muerte. John Wayne Gacy fue hallado culpable el 13 de marzo y fue sentenciado a varias cadenas perpetuas y varias penas de muerte. Fue ejecutado por inyección letal el 10 de mayo de 1994. Escuchen bien cómo este tipo no tuvo ni conciencia ni arrepentimiento de todo lo que hizo. Hasta el día de hoy no tienen lo que son las víctimas del tipo las muertes. Muchos dicen que son 33, muchos dicen que son 40, 50, pero no sabe. Un estudio que se hizo no hace mucho, fueron más de 50 personas. Escuchen bien, sus últimas palabras que revelan su personalidad y su no arrepentimiento por sus crímenes fueron: matarme. No, con remordimiento dicen que lo hizo. No va a regresar a ninguna de las víctimas. Y nunca sabrán dónde están. Y dijo por último: bésame el culo.